Mis hermanos, buenas noches, que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos nuevamente, tenemos la oportunidad de poder estar aquí, ahora presentando la palabra de Dios. Damos las gracias a Dios por este privilegio que Él me ha dado para presentarle su palabra y que sea entendida por ustedes, sea recibida y sea aplicada en nuestros corazones. En esta noche vamos a estar hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Y vamos a basar nuestro mensaje en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 18. Es una ocasión oportuna. Ustedes saben que ya cuando se acerca el fin de año, también nos acercamos a la celebración de lo que el mundo llama como el nacimiento de Cristo, o lo que el mundo, la fecha que el mundo le ha puesto al nacimiento de Cristo. Lo celebramos la noche del 24 de diciembre. Sabemos que no es la noche o el día cuando Cristo nació, sino es un día más que verdadero, algo simbólico, para ponerle una fecha a este día tan especial que fue cuando Jesucristo nació en este mundo. En algunos países, en esta época de Navidad, se le ha dejado de estar llamando Navidad. Y vamos a hablar ahora en la introducción por qué razón. Por ejemplo, en los Estados Unidos, antes se decía Feliz Navidad o Merry Christmas, que significa Feliz Navidad. Pero a partir del año 2010, empezaron a decirle Felices Fiestas, Happy Holidays, Felices Fiestas. Y como todo en la vida, en estos días ofende a otra persona. Entonces, para no ofender a otras personas que no creen en Jesucristo, le empezaron a decir Felices Fiestas. Y esto es porque la palabra Navidad hace alusión al nacimiento de Jesús, ya que la palabra Christmas viene de la palabra, por ejemplo, la palabra Christ significa Cristo, y más es como la tradición de celebración del cuerpo de Cristo o del nacimiento de Cristo. Ahora, una de las cosas buenas que en los Estados Unidos está sucediendo es que Donald Trump no se está llevando en nada de lo que esa ideología globalista quiere implementar. Y él, desde las elecciones del 2016, desde antes de las elecciones, en la campaña presidencial, él siempre le molestaba que la gente dejó de decir Feliz Navidad o Merry Christmas y empezó a decir Felices Fiestas. Y él siempre criticó la administración de Obama, porque en esa administración fue que empezó a cambiar el nombre para no ofender a los que siempre se ofenden de cualquier cosa. Bueno, si tanto les ofende la Navidad, no lo celebren, no tomen vacaciones, no coman cerdo, ¿verdad? O pavo, no reciban regalos, no reciban su doble sueldo, a eso no, ¿verdad? Ahí sí, hasta ahí llega la ofensa, ¿verdad? Entonces, se vuelve a llamar Christmas nuevamente. El presidente Trump empieza a hablar, no, vamos a decirle Merry Christmas, y eso vuelve a relucir en estos tiempos de Navidad. Esta noche vamos a hablar acerca de la encarnación de Dios el Hijo, y vamos a ver varios aspectos que llevaron esta acción por parte de Dios y el propósito y el resultado final de esta encarnación. Entonces vamos a ir a nuestro texto, que es el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 18. Voy a estar leyendo la versión de la Reina Valera. Tiene como título El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de ti en esta noche, dándote las gracias, Señor, porque tú nos has dado un momento de alabanza donde podemos llevarte nuestros agradecimientos y nuestras alabanzas delante de ti. Ahora te pedimos, Señor, por este tiempo de predicación de tu palabra, que sea de bendición para nosotros como iglesia, que tú hables a través del predicador, que seas tu palabra la que llegue a los corazones de aquellos que escuchan. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el primer punto, la misión de rescate de Dios. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, nosotros debemos pensar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y es la redención para el mundo. Generalmente cuando nos iniciamos en el cristianismo y escuchamos acerca de la venida de Jesús al mundo, la cabeza de nosotros se llena de tantas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el Hijo de Dios se convertiría en hombre? ¿Por qué Dios vino a este mundo, se convierte en hombre? Él deja todo su esplendor, toda su gloria y viene a este mundo. ¿No había acaso otro modo de deshacer la devastación que originó la caída? ¿No había otra forma de que lo que produjo la caída fuera eliminado? ¿Por qué viviría en la tierra por tanto tiempo antes de cumplir su misión de morir por el pueblo? ¿Por qué tuvo que morir tan horrenda y una torturosa muerte? ¿Y por qué era necesaria la resurrección? Estas son algunas de las preguntas que nosotros como creyentes nos vienen a la mente cuando empezamos a conocer de la vida de Cristo. Con el pasar del tiempo, estas preguntas son respondidas y cuando recibimos esas respuestas, por lo general nos sentimos culpables o deberíamos sentirnos culpables. Si leemos en Génesis 3:15, Dios insinuó su futura misión de redención y reconciliación. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Juan 1, el apóstol Juan utiliza este texto para llevarnos a la verdad de los eventos que transcurrieron
en la historia. Y el Evangelio de Juan inicia hablando de Jesús y su existencia desde antes de la creación del mundo. Si nosotros vemos también el versículo 1 de Génesis 1, aparece la frase en el principio. En este principio se refiere al punto de partida de la creación del mundo. Y cuando vamos a Juan 1:1, también habla del principio. Este principio se refiere al punto de partida del ministerio de Jesús y su predicación del Evangelio, resaltando la existencia eterna del Verbo. Jesucristo ha existido siempre. El Verbo, como segunda persona de la Trinidad, tenía una comunión muy cercana con Dios. Tenía una comunión muy cercana con su Padre Dios. Durante toda la eternidad, y aunque Él disfrutaba de esos esplendores que hablábamos anteriormente, del cielo y de la eternidad, y lo disfrutaba con su Padre, Él renunció por propia voluntad a todo eso. Él renuncia a su posición suprema en los cielos para adoptar una forma de hombre y ser sometido a una muerte dolorosa y lenta, pero Él seguía siendo Dios. Jesús poseía todos los atributos de la deidad mientras estaba en la tierra como un humano. En el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y esto nos dice que Jesucristo es el agente activo de Dios en la creación. Dice, por Él, todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. El Verbo no fue creado, sino que el Verbo también era el creador. Ahora, en segundo lugar, ¿quién es Jesús? Dice James Bryan Smith, solo el Verbo del mismo Dios, que también hizo las cosas de la nada, puede resolver el problema humano. Solo el Verbo del mismo Dios, que también hizo las cosas de la nada, puede resolver el problema humano. Ese problema, el único que podía resolver el problema es Dios. El verbo del mismo Dios. Por eso nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Todo es a través de la gracia. Las personas que pasaban muy cerca de Jesús por el taller de carpintería, usted sabe que Jesús fue carpintero, o en la calle, pudieron ver a un hombre común, pudieron ver a un hombre que tenía heridas por causa de ese trabajo que él hacía de carpintería. Fue un hombre común y corriente. Pero Juan revela una información deslumbrante desde el inicio. Jesucristo no era un hombre ordinario. El apóstol Juan comienza su relato de la historia de Dios dando la verdadera identidad de Jesús, que Jesús era Dios. Juan llama a Jesús el Verbo. La vida viene de Él y está en Él. La vida era la luz para la gente. La luz de Jesús brilla en la oscuridad. Si nosotros apagamos las luces de aquí del salón, posiblemente no vamos a ver nada. Apagamos las luces, apagamos los televisores, apagamos aquí. Imagínense una habitación sin luz, a oscuras. Así está el mundo en el día de hoy. Podemos ver los bombillitos de Navidad, podemos ver algunos lugares bien iluminados que sirven para protección, pero en realidad el mundo espiritual está en total oscuridad. Y la única luz que alumbra en esta oscuridad es Jesucristo. Juan no explica totalmente aquí esta serie de imágenes en palabras, más bien la presenta de una forma poética cuando leemos los versículos que leímos de Juan 1 al 18. Y a lo largo del Evangelio de Juan, él va tratando el mismo tema. Lentamente, significan. También manifiesta que Jesús es Dios y también está con Dios. Jesús como la segunda persona de la Trinidad
es el Creador. 3. ¿Por qué Jesús no nos enseñó simplemente a cómo vivir vidas buenas? También James Bryan Smith dice, si nosotros los humanos hubiéramos sencillamente quebrantado una ley, nos podríamos arrepentir de ello. Si nuestro problema fuera la ignorancia, la educación sería entonces nuestra solución. Pero el problema humano es mucho más profundo que esto. Somos corruptos y depravados. Es como una enfermedad que no puede ser curada por voluntad propia o por conocimiento. El problema humano, el problema que nosotros heredamos por el pecado, no es un problema sencillo que se cura con una clase de teología. No es que si nosotros quebrantamos una ley, pagamos las consecuencias de eso, de quebrar la ley. No es solamente eso, eso no es tan sencillo. Esto no puede ser curada ni por nuestra propia voluntad, ni por nuestro propio conocimiento, y por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo. Dios explicó a través del gran mandamiento y de los 10 mandamientos cómo vivir de manera para la cual fuimos nosotros creados. Es decir, a imagen de Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero el problema aquí es que no es suficiente simplemente con conocer la correcta manera de vivir. Nosotros como personas, la humanidad se corrompió tanto por causa de la caída que no es suficiente que nos enderecemos por un conjunto de reglas que se nos ha dado en la vida. En Juan 1 al 18 nos aclara que aunque hubieron personas que caminaban y hablaban con Dios en el huerto antes de la caída, o sea, Adán y Eva, en la oscuridad después de la caída, nosotros perdimos la vista de Dios. Ya nosotros no vemos a Dios. Dios no se revela a nosotros en persona como ese privilegio que tuvieron Adán y Eva de caminar y hablar con Dios en persona. Ahora, Juan no está negando aquí las apariciones de Dios como las que se encuentran en el Éxodo, en el capítulo 9, en el capítulo 24, los versículos 9 al 12. Pero Juan nos dice que ningún humano, que ningún mortal puede ver físicamente o comprender espiritualmente a Dios con toda su gloria. Recuerden, cuando Dios se le aparece a Moisés, él tiene miedo, él cierra los ojos porque él tiene temor de morir porque está delante de Dios. Necesitamos la luz del mundo para poder ver a Dios tal y cual es. El Señor Jesús tuvo que venir en persona, esa es la luz del mundo, para que nosotros pudiéramos en nuestra humanidad ver a Dios y comenzar a entender su corazón de amor para con el mundo. No había otra manera de revertir la caída. La cristiandad, el cristianismo, es la única religión en el mundo que no está basada en principio o en el principio de lo que la gente recibe es lo que se merece. Si nosotros recibiéramos lo que nos merecemos, recibiéramos la muerte. Y el cristianismo es la única religión en el mundo que nos da gracia, que no depende de nuestras acciones, o que enseña que no depende de nuestras acciones que nosotros podamos ver y reunirnos con nuestro Creador. Nosotros merecemos la muerte porque es la paga de nuestro pecado, pero Dios, a través de su gracia, nos ha hecho libres del pecado y de la condenación. Cuarto, la luz verdadera y los reflectores de luz. Dice Juan
capítulo 1, versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la persona central para implementar el plan de auxilio y desarrollo para la humanidad y para este planeta. Es lo que hemos venido hablando en este mensaje. Jesús es el centro. Estamos viviendo en el periodo en que Dios está en proceso de responder nuestra oración de que su reino venga. Y realmente es nuestra oración de que su reino venga. Y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y es algo que yo personalmente me pongo a pensar ya en estos tiempos donde hay tanto ataque, tanta desestabilización de las cosas del mundo. O sea, el mundo se ha desviado tanto en estos tiempos que tenemos que tener temor de que si nosotros o si alguno de nuestros familiares sabemos, no estamos cumpliendo con el mandato de Dios de ir y de predicar al mundo su evangelio, tenemos que empezar a hacerlo. Porque el mundo, el fin del mundo está cerca, está más cerca de lo que ustedes piensan. Las cosas que se están viviendo en este mundo, los ataques que nosotros los cristianos estamos teniendo ahora, son más directos. Por ejemplo, algo que está pasando en Latinoamérica ahora en estos momentos. Si ustedes ven diferentes países de Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua, Bolivia ahora, Chile, Argentina, todos estos países están viniendo por un proceso de revolución. Inició con Cuba y ahora eso se está propagando en nuestros países. Y una de las cosas principales es sacar totalmente a Dios de la vida de las personas. Y están promoviendo ideologías que son contrarias a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Todo lo contrario a lo que a lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que debe ser la vida del hombre aquí en la tierra, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado en las próximas elecciones en nuestro país, porque eso que está abarcando a toda Latinoamérica, eso también puede caer en nuestro país. Y tenemos mucha influencia de personas que están recibiendo salarios para influenciar a nuestro país, especialmente a los jóvenes, que son los que tienen el corazón más moldeable. O sea, si lo hacen desde ahora, si lo hacen desde la escuela, que es lo que quieren hacer, ya ellos tienen una ideología puesta en su corazón y es lo que ellos van a creer toda su vida. Y nosotros como creyentes debemos despertar y evitar que estas cosas sucedan a nuestros hijos en este país. Con todo esto que está pasando en el mundo, vemos los acontecimientos y sabemos que todo esto viene por obra de Satanás. Y estas personas que están haciendo esto son usados por Satanás. Estos son los instrumentos del maligno para hacer maldad y cumplir el propósito de Satanás de que todos se pierdan. Y a veces nosotros pensamos que la oscuridad está ganando la batalla contra lo que reflejamos la luz del mundo. Y nos sentimos derrotados al ver cómo somos atacados y burlados por aquellos que parecen ser intelectuales, porque estas personas son muy inteligentes y son muy intelectuales y son muy influencers. Esta es la influencia del mundo. Cuando le esté pasando esos pensamientos a usted, recuerde que este mundo es pasajero y que Dios ha prometido vencer el mal. Dios tiene el control de lo que está sucediendo en este mundo. Dios lo que quiere es que nosotros tomemos acción, pero que también oremos
con más fe, para que su reino venga a nosotros y elimine la maldad del mundo para siempre. Y todos aquellos intelectuales que negaban a Dios y se burlan de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, por la razón de la cual este mundo fue creado, somos nosotros. Todos aquellos que se burlaron de nosotros, si ellos no se arrepienten, la van a pasar mal. Y aunque se arrepientan y no se arrepientan, hay una cosa que es segura: ellos van a ver a Jesucristo en persona. Y dice la Biblia que ellos van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Se van a dar cuenta de todo lo que ellos defendían, todo lo que ellos predicaban, todas esas perversidades, era en contra de lo que Dios nos ha dejado. Es en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Yo a veces, personalmente, cuando veo estas cosas y veo estas personas que se mofan de nosotros y que se enorgullecen de que ellos están logrando que este mundo cambie y que su ideología se introduzca, a veces yo digo, no te apures, que lo tuyo viene. Y quien nos defiende a nosotros es el mismo que te creó a ti. Y Él te está dando banda, pero Él tiene control total sobre ti. Él es el único que los puede salvar de la destrucción. Y lo bueno para estas personas es que la gracia de Dios todavía está ahí. Ellos todavía tienen oportunidad. Tú que estás sentado ahí tienes oportunidad si tú no conoces a Dios. Juan el Bautista fue enviado por Dios a decir a la gente que Jesús es la luz del mundo y que había llegado a nosotros. Al igual que Juan, cuando somos iluminados por la luz, podemos testificar de la luz. Y nosotros podemos actuar como espejos que reflejan y refractan esa luz en las tinieblas. Y los caminos de Dios son misteriosos para nosotros. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios está permitiendo tantas cosas? Pero Dios tiene un propósito para todo esto. Muchas veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros porque nosotros no vemos la respuesta a nuestra oración. Pero lo que pasa es que la respuesta que obtenemos quizás no es la respuesta que nosotros estamos esperando. Con frecuencia nosotros queremos respuestas rápidas a nuestras preguntas acerca de Dios y de la manera en que Él elige hacer las cosas. Yo particularmente no me siento cómodo cuando a una persona dice, yo declaro tal y tal cosa. Y lo que está mostrando aquí es que está mostrando o confiando en su propio poder de declarar. Yo no me siento cómodo con eso. Porque una persona que dice, yo declaro que va a pasar tal y tal cosa, yo declaro que tú vas a tener mucho dinero, yo declaro que te vas a sanar de ese cáncer. Cuando tú haces eso, tú no estás confiando en la voluntad de Dios. Tú estás confiando en tu propia palabra. Cuando pidamos a Dios, debemos orar con nuestros corazones abiertos, como una manera de expresar apertura hacia los caminos misteriosos de Dios y su perfecta voluntad. Y como conclusión les voy a dejar algunas cosas para que estemos pensando en esta semana. Cuando vayamos delante de Él en oración, postrados delante de Él, alabemos a Dios por sus caminos que no son nuestros, lo que nosotros creemos que son nuestros caminos. Pidamos ser moldeados para que sus caminos sean, nuestros caminos, sean más como los caminos de Dios. Pidamos a Dios que Él sea nuestra palabra, nuestra vida y nuestra luz. Alabemos a Dios por haber venido hacia nosotros. Agradezcamos a Dios por el privilegio de reflejar su luz en las tinieblas y proclamemos el Evangelio para que el mundo sepa que solo a través de Jesús hay salvación. Oremos, hermanos. Padre Santo,
que estás en el cielo, venimos delante de ti nuevamente. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de conocer más acerca de ti y de tu propósito de venir a este mundo, las razones que tú tuviste para venir a este mundo y salvarnos a nosotros. Que nosotros, Señor, como humanos, sepamos aceptar cuál es tu voluntad para con nosotros, tus hijos. Porque tú nos has dicho que esa voluntad es la agradable y perfecta. Y aunque nosotros no la comprendamos, aunque nosotros no la sepamos aceptar en el momento, ayúdanos, Señor, a que la podamos aceptar, sabiendo que tú eres el sabio, el todopoderoso, que tienes el control de todo y que tú sabes por qué haces las cosas. Señor, te pedimos por esta semana para que sea de bendición para nosotros. Protégenos, cuídanos, danos una buena semana productiva y que principalmente seamos la luz de este mundo, que es a lo que tú nos has puesto a nosotros aquí en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.